Durante su visita a Irlanda en 1974, la Madre Teresa apareció en la televisión de este país. En la siguiente entrevista, llevada a cabo por la periodista Notley McCarthy, recuerda su temprana vocación a Jesús en Skopje y el tiempo que pasó en Rotherham, Dublín, como una joven aprendiz. La Madre Teresa permaneció en Loreto Abbey durante 6 semanas para aprender inglés antes de irse a la India como misionera. Trabajó durante 20 años de maestra en Calcuta antes de fundar las Misioneras de la Caridad en 1950. Su trabajo fue de total entrega con los pobres de la India y la apertura de hospicios y orfanatos. No podemos dejar de mencionar que fue merecedora del Premio Nobel de la Paz en 1979. Con este currículum no es extraño, pues, que fuera beatificada por el Papa Juan Pablo II en 2003. El día 5 de septiembre, y coincidiendo con su fecha de fallecimiento, la Iglesia celebra la festividad de la Santa Madre Teresa de Calcuta. La presentadora Notley McCarthy comienza su entrevista con una frase lapidaria que identifica plenamente a la Madre Teresa. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste. Madre Teresa, estas son palabras con las que todos estamos de acuerdo, pero la diferencia entre nosotros y usted es que nosotros no pasamos a la acción, no hacemos nada al respecto. Incluso queriendo hacerlo, no lo hacemos. Todas estas palabras para usted no solo significan comida, bebida o ropa, para usted significan amor. ¿Cuándo empezó todo esto para usted? Es decir, ¿cuándo empezó a ponerlo en acción? Madre Teresa de Calcuta responde con la dulzura y serenidad que le caracteriza, diciendo que lleva trabajando desde 1946, teniendo contacto cercano con los pobres más pobres. Pero antes de esto surgió su vocación, cuando a los 12 años fue llamada para pertenecer a Jesús. La señorita McCarthy continúa recordando su nacimiento en la ciudad de Skopje, en Yugoslavia, y le pregunta si le fue difícil dejar a su gente. La madre responde sonriente que ese fue el sacrificio que Cristo le pidió. Eran una familia muy unida y feliz, pero Dios les pidió ese sacrificio a su familia y a ella. ¿Fue en su familia religiosa donde creció creyendo como ahora que todo es por Dios? Sí, contesta totalmente convencida la Madre Teresa, y explica que su madre fue una mujer muy santa, por eso ella impartió tanto, muchísimo en los corazones de todos sus niños, ese amor por Dios y por el prójimo. La entrevistadora quiere saber qué es lo que hizo la madre cuando recibió la llamada y se dio cuenta de que tenía que desprenderse de todo, puesto que era muy joven, tan solo contaba con 12 años. Yo no dejé mi casa hasta que cumplí los 18, explica la Madre Teresa. Me puse en contacto con algunos de nuestros misioneros en la India y a través de ellos contacté con las monjas de Loreto. Hace 46 años fui a Rotherham y desde allí a la India en 1920. Terminé mi noviciado y mis votos y me quedé con las monjas de Loreto durante 20 años en la India. Volviendo un poco atrás, a Rotherham, comenta la señorita McCarthy. En Irlanda nos interesa saber de sus recuerdos en aquella tierra y en aquel tiempo. Mostrando una agradable sonrisa, la madre recuerda aquellos momentos, cuando el día anterior volvió a Rotherham después de 46 años y vio de nuevo los sitios donde había estado durante su postulantado. Recordó la habitación comunitaria, la capilla, el comedor, y todo eso le devolvió a la felicidad que sintió en aquel tiempo. Cuando estaba allí, ¿tenía usted ese anhelo de empezar en ese sitio? ¿Su vocación, como usted la llama, dentro de su vocación? Pregunta ahora la periodista. Fijando en lo alto su mirada, la Madre Teresa responde que no fue ese el momento, sino 20 años después, cuando ya estaba en la India. Dejó Rotherham tras 6 semanas allí y se fue a la India. Ingresó en octubre y en enero viajó a la India para su noviciado. La amable entrevistadora pregunta: ¿fue usted una buena profesora? Ya que la madre también trabajó de profesora. Con una amplia sonrisa en la boca responde: no se lo puedo decir, eso debería preguntárselo a los que yo enseñé, a mis alumnos. Y feliz, reconoce que le encanta la tarea de enseñar. Volviendo a la India, 20 años después, cuando sintió que tenía que hacer algo más, que tenía que llegar hasta los pobres, ¿cómo lo hizo? Ya que tenía votos perpetuos, tuvo que ser difícil dejar esos votos.
La madre comenta que no tuvo que dejar nada, puesto que la vocación consiste en pertenecer a Cristo y el trabajo es solo una forma de poner el amor a Cristo en práctica. Así que solamente tuvo que cambiar la forma de trabajar, es decir, enfocar el trabajo hacia los pobres más pobres. Es por eso por lo que su vocación fue tan solo una continuación de pertenecer a Cristo y ser solamente de Él. La entrevistadora insiste. Entonces, usted dejó Loreto, pero conservó sus votos y sentimientos espirituales. Dejé Loreto, sigue contando la madre, en el año 48 y en el 50 el Santo Padre aprobó la nueva congregación de las misioneras de la caridad y fue en esa nueva congregación donde tomé mis votos de amor, pobreza, castidad, obediencia y caridad. La señorita McCarthy quiere saber si cuando formó la nueva congregación se convirtió en una misionera de la caridad en vez de ser de Loreto, es decir, si la nueva congregación comenzó tan pronto como salió. La madre responde afirmativamente, puesto que la aprobación venía de Roma el 7 de octubre de 1950 y desde entonces existe la pequeña congregación. Primero fue una congregación diocesana y después de 15 años se hizo pontifical. Por lo tanto, en ese momento eran una congregación pontifical con unas 850 hermanas. La siguiente pregunta resulta interesante. ¿Es fácil para usted encontrar hermanas cuando hay tan pocas vocaciones para otras órdenes? Con una bondad infinita, Madre Teresa contesta, Dios ha sido maravilloso con nosotras y por eso tenemos 182 novicias en nuestros 3 noviciados, uno en Roma, otro en Calcuta y el tercero en Albania. También tengo noticias recientes del de Calcuta, en el que han ingresado 109 aspirantes en el mes de junio. Tenemos vocaciones de todas partes del mundo. ¿Cómo fue su primer contacto con los moribundos?, cuestiona directamente la señorita McCarthy. Cuando recogí a la primera persona de la calle, relata la satisfecha madre, me encontré con una señora tirada en el suelo y comida por las ratas. La llevé al hospital más cercano donde no la quisieron recibir, pero yo insistí muchísimo y al final la aceptaron. Fue en ese momento cuando decidí buscar un lugar para cuidarlos yo misma. Fui a la municipalidad, al ayuntamiento, para pedir un lugar, solo eso, un lugar. Y yo haría todo lo demás por ellos. Me llevaron al templo Kali, en Kalighat, y me ofrecieron el lugar reservado para el descanso de los peregrinos, quienes venían a rendir culto a la diosa Kali. Seguimos allí desde hace 22 años y hemos recogido unas 29.000 personas de las calles de Calcuta en estos 22 años. Las primeras en unirse a mí fueron alumnas a las que yo había enseñado en Loreto. En el primer grupo éramos unas 12 y así se estableció la congregación. Desde entonces fueron ingresando hermanas de todas las partes del mundo. Esas chicas son jóvenes totalmente dedicadas y empeñadas a dar todo, completamente a Cristo, y además todas ansiosas de vivir esa vida de pobreza, porque para nosotros es muy importante. Si realmente queremos conocer a los pobres, tenemos que saber qué es la pobreza. Por eso, en nuestra sociedad, la pobreza es nuestra libertad y nuestra fuerza. Hay 2 clases de pobreza. Por un lado está la pobreza material, en algunos lugares como India, Etiopía y muchos más, los cuales tienen hambre por un poco de pan, verdadera hambre. Pero por otro lado, hay un hambre mucho más profunda, más grande, y es el hambre de amor. Y esa terrible soledad, no ser querido ni amado, sino ser abandonado por todos. Hablamos de algunas personas solas en sus casas, otras personas durmiendo en la calle. Incluso en nuestras propias casas puede haber personas que tienen esas carencias y nadie se da cuenta. Ni siquiera reconocen que existe ese hombre, ese niño, esa mujer que tienen hambre de amor, hambre de ser reconocidos y aceptar, respetar y amar a esas personas. Y me acojo a lo que Jesús dijo, tú me lo has hecho a mí. Mis hermanas, mis hermanos y yo acogemos una cada vez, individualmente, solo una persona cada vez. Podemos salvar a una cada vez, podemos amar a una cada vez.
Nuestro trabajo parece muy grande, pero es tan solo una gota en el océano. Aunque si no hacemos esa pequeña gota, el océano tendría una gota menos. Así que no tenemos razones para sentirnos defraudados, desanimados o infelices, porque se lo hacemos a Jesús. Él dijo: tuve hambre y me diste de comer. Ese es Jesús, porque Él dijo también: tú me lo has hecho a mí. Por lo tanto, los pobres cada vez más se han convertido en la razón de la esperanza, de la salvación de los hombres, pues vamos a ser juzgados por lo que hicimos por ellos y por cómo los hemos aceptado. Yo siento que si el mundo de hoy le da la espalda a los pobres, se la da a Cristo también. Hasta ahora no hemos tenido que... ¿Y cómo puede ser eso? Pues no lo sé. Una vez más nos acogemos a su palabra, ya que dependemos solamente de la divina providencia que llega a nosotras a través del amor de los demás. Por eso Él nos ha cuidado y nos ha demostrado tanta consideración y tanta amabilidad para nuestra gente en pequeños detalles, así que no tenemos que hacer nada más que aceptar lo que Él dijo, que somos más importantes para Él que los pájaros en el aire y las flores en el campo. Sugerente argumento el que viene ahora. Hay muchísima gente que tiene mucho dinero y que probablemente tengan buenas intenciones, pero ni en 1.000.000 de años harían lo que usted hace. ¿Cómo lograría comunicarse con esas personas? Respuesta inmediata de la Madre Teresa. Les daría la oportunidad de hacer trabajos de amor, como por ejemplo ayudar a alguien de su propia familia primero y después a su vecino, encontrar a los pobres que tengan cerca, y una vez que se está en contacto con ellos, yo nunca les pido dinero, sino que siempre les digo: ven y mira, ven y toca. Una vez que se establece el contacto con ellos, ya saben lo que tienen que hacer. Ser colaborador es un camino en la vida. Intentamos llevar ese amor, esa paz y esa alegría a nuestro prójimo. En la calle donde vivimos, en nuestra ciudad, en todo el mundo. Creo que el amor empieza en casa, y si somos capaces de llevar ese amor, podremos vencer al mundo con amor. La entrevistadora añade que hay algunas chicas que quieren hacer algo más que amar como colaboradoras, lo que ya es suficiente. Si una chica quiere entregar su vida, ¿qué es lo que tiene que hacer exactamente? Lo primero de todo, y antes que nada, aclara la Madre Teresa, tiene que tener estas 4 condiciones que se requieren para ser una misionera de la caridad. La primera es que tiene que tener salud mental y salud corporal. La segunda condición es tener habilidad para el aprendizaje. La tercera tiene que tener sentido común. Y la cuarta y última condición es tener una disposición alegre. Si dispone de estas 4 condiciones, la chica viene y ve el trabajo. Así como en el Evangelio el Señor dijo: ven y verás. La chica viene a una de nuestras casas para tener contacto cercano, directo con los pobres y con las hermanas. Ella trabajará con las hermanas, rezará con ellas y permanecerá junto a ellas. Entonces decide si esto es lo que Dios quiere de ella. Después ingresará en el centro. Pasará 6 meses de aspirante, 6 meses de postulante, 2 años como novicia, 6 años de votos temporales y finalmente 1 año antes de los votos perpetuos. Después de todo esto, volverá otra vez al noviciado para profundizar su vida espiritual. No somos trabajadoras sociales, sino que intentamos vivir una vida contemplativa, esparciendo amor y la compasión de Jesús en el mundo, haciendo trabajos de servicio. Nuestro día a día es como sigue. Nos levantamos a las 5 menos 20 de la mañana y empezamos nuestro día con la oración, la meditación. Tenemos la misa, la Santa Comunión. Como nuestra vida está muy entrelazada con Jesús en la Eucaristía, intentamos profundizar nuestra fe y amor por Jesús en la Eucaristía para ser capaces de ver a Jesús bajo el angustioso disfraz de los pobres, como el mismo Jesús. Tras la misa y la comunión, sobre las 7:30, algunas hermanas van a trabajar con los leprosos, puesto que cuidamos de unos 46.000 leprosos. Algunas van a las casas de los moribundos y otras van con niños.
Otras hermanas van a las pequeñas escuelas para los niños de la calle y mendigos. Otro grupo va a los centros de comidas. También están las que visitan las casas de los pobres y hacen los trabajos más humildes. Por el camino de ida y vuelta vamos rezando el rosario por la calle y seguimos nuestra vida de oración. El trabajo es el fruto de nuestra unión con Dios. Una vez en casa y después de la comida, tenemos el examen de conciencia otra vez, las estaciones de la cruz, rezamos el oficio divino y la lectura espiritual. Y una vez más, un grupo de ellas, es decir, las profesoras, salen y las novicias y postulantes se quedan para las clases de la tarde, clases que pueden ser de teología, de escrituras y otras más. Más tarde, a las 6:30, regresan todas las hermanas, así que de 6:30 a 7:30 tenemos la adoración al Santísimo Sacramento. Esa hora de oración es un medio maravilloso para profundizar nuestro amor y fe, así como para acercar las unas a las otras y también a los pobres que servimos. Después llega la hora de la cena. Tenemos recreación y a las 9:30 nos vamos a la cama. La señorita McCarthy comenta ahora que Santa Teresa tuvo muchas dudas sobre la fe. Tenía momentos de oscuridad absoluta. ¿Alguna vez ha sentido usted esa oscuridad, Madre Teresa? Todos tenemos que pasar por ella, se sincera la madre. En esos momentos es cuando tenemos que aferrarnos con más fuerza y aceptarlo como un signo de purificación y de gran amor. En esos momentos, esa es la cruz. Diciendo que tenemos que aferrarnos más a Jesús, ¿qué es lo que quiere decir exactamente? Nos aferramos a Cristo, porque Él es la única respuesta. ¿Y cómo puede aferrarse a Cristo si ha tenido un momento de oscuridad y de duda de su existencia? Fe ciega, responde con certeza la Madre Teresa. ¿Usted ha tenido siempre esa fe? Sí. Es la respuesta convincente e inequívoca de la Madre Teresa de Calcuta. Contemplando su imagen plena de infinita bondad y alegría, concluimos la entrevista a la Santa Madre Teresa de Calcuta. Merecido recuerdo y reconocimiento a su divina labor.